Pasé años creyendo que el sufrimiento era inevitable, como una sombra que me seguiría toda la vida. Lo intenté todo: terapia, apoyo psicológico, cambios radicales, pero cada vez que parecía encontrar alivio, se me escapaba. Hasta que un día me di cuenta de algo que lo cambió todo. El sufrimiento no se debe a lo que sucede, sino a cómo nuestra mente lo interpreta. Y, lo más importante, esa interpretación puede cambiar en cuestión de minutos. No fue ni un milagro ni una fórmula mágica, fue ciencia aplicada a la experiencia humana. Descubrí que cada emoción, cada pensamiento y cada reacción tiene un código, y que este código puede reescribirse. Desde el momento en que aprendí a acceder a este lenguaje oculto, me di cuenta de que no necesitaba esperar semanas ni meses para sentir alivio. Unos pocos momentos de claridad bastaron para que la pesadez se desvaneciera. Lo más sorprendente es que esta transformación no requiere nada extraordinario. No necesitas viajar al otro lado del mundo ni someterte a un ritual complejo. Comienza cuando comprendes el mecanismo que mantiene vivo el sufrimiento y decides desmantelarlo. Y cuando ves que esto sucede, te das cuenta de que el dolor que parecía insuperable puede disolverse tan rápido como surgió. Esta comprensión no surgió de un libro ni de una conferencia. Nació en momentos en los que tocaba fondo, sin energía, motivación ni perspectiva. Fue allí donde aprendí a ver el sufrimiento de una forma que nadie me había enseñado. Y cuando finalmente comprendí su lógica, comencé a vivir de una manera completamente diferente. Hoy puedo decir con absoluta certeza: existe un secreto para dejar de sufrir en tan solo unos minutos. No es teoría, ni placebo. Es biología, es conciencia, es la clave que siempre tuve en mis manos. Y de eso es de lo que quiero hablar ahora. Recuerdo el momento exacto en que me impactó. No fue en una conferencia científica ni leyendo un artículo académico. Fue en un momento de tranquilidad, a solas, observando mi propia respiración. Me di cuenta de que el dolor que sentía no solo estaba en mi cuerpo, sino en un guión invisible que mi mente repetía a diario. La ciencia siempre me había enseñado que somos víctimas de la biología, pero allí algo dentro de mí gritaba que tal vez era lo contrario. Y esa sensación era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación oscura. Durante años viví creyendo que mi destino estaba escrito en mi ADN. Cada emoción, cada reacción al mundo la atribuía a algo fijo, inmutable, que llevaba desde mi nacimiento. Pero ese día me di cuenta de que mi sufrimiento no era una sentencia genética, era un programa mental, un software que funcionaba en segundo plano, alimentado por creencias y recuerdos. Y esta comprensión comenzó a erosionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Lo primero que noté fue lo automáticas que eran mis emociones. Bastaba con un detonante, una palabra, una mirada, un olor, y reaccionaba como siempre. Era como si la vida fuera una película que había visto 1000 veces, sabiendo cada línea y cada final de memoria. Y ahí fue cuando me impactó. Si siempre reaccionaba de la misma manera, tal vez no era el mundo lo que me hacía sufrir. Tal vez era mi programación. Recuerdo cerrar los ojos y sentir la tensión en mi cuerpo. No era solo física, era una contracción emocional. Como si cada músculo guardara recuerdos de antiguas batallas que nunca terminaron. Y me di cuenta de que mientras siguiera interpretando cada momento basándome en esos viejos recuerdos, mi vida nunca cambiaría. No necesitaba cambiar el mundo exterior, necesitaba cambiar el significado que mi mente le daba al mundo. Fue en ese momento que la biología se encontró con la espiritualidad en mí. Comprendí que no era rehén de mis genes, sino de mi estado de conciencia, y que al cambiar mi forma de pensar, literalmente cambiaba la química que recorría mi cuerpo. No era una teoría, fue algo que sentí en ese momento que realmente estaba sucediendo, y ese fue solo el primer paso en un camino sin retorno. Siempre había creído que la emoción era una respuesta genuina a lo que sucedía a mi alrededor, pero en un momento de profunda observación, me di cuenta de que mis emociones no nacían en el presente, provenían del pasado. Era como si cada situación activara un archivo antiguo y simplemente estuviera reviviendo algo que había sentido antes. Esta comprensión lo cambió todo, porque me mostró que no estaba reaccionando realmente al presente, estaba atrapado en un eco. Una presión emocional no tiene barrotes de hierro. Tiene barrotes invisibles hechos de recuerdos e interpretaciones. Cada vez que sentía ira, tristeza o miedo,
en realidad estaba reviviendo una versión anterior de mí mismo. La ciencia que había estudiado durante años decía que las emociones moldean la química del cuerpo, y ahí comprendí que constantemente estaba envenenando mi propio sistema con dosis repetidas de un pasado que ya no existía. Fue un shock darme cuenta de que esta prisión era autoinfligida. No había nada externo que me retuviera dentro. Fueron mis propias creencias, reforzadas a lo largo de los años, las que me mantuvieron atrapada. Constantemente defendía mi dolor como si fuera parte de mí, como si dejarlo ir significara perder mi identidad. Este apego al sufrimiento era sutil pero devastador. La liberación comenzó cuando me di cuenta de que no necesitaba luchar contra la emoción. Solo necesitaba verla como lo que realmente era, un reflejo condicionado, un programa que podía desinstalarse. La neurociencia ya había demostrado que el cerebro es plástico, capaz de reconfigurarse. Solo necesitaba decidir conscientemente que ya no quería seguir cargando con ese patrón. Esa decisión en sí misma fue un acto de ruptura. Y fue allí, en ese instante, que sentí un cambio físico. Fue como si me hubieran quitado un peso del pecho. El mundo no había cambiado, pero sí mi forma de relacionarme con él. Y de repente la vida pareció tener más espacio para respirar. Pero eso era solo la superficie. Había algo mucho más profundo esperando ser descubierto. Durante mucho tiempo creí que los pensamientos fluían espontáneamente, un reflejo de mi conciencia presente. Pero lo cierto es que la mayoría no son más que repeticiones automáticas, como discos rayados que reproducen la misma pista. Este poder invisible no reside en el mundo exterior, sino en la programación subconsciente que rige el 95% de nuestras decisiones, reacciones e incluso percepciones. Y lo más curioso es que la mayor parte de esta programación ni siquiera fue elegida por nosotros. Desde que nacemos, empezamos a absorber patrones de comportamiento, creencias e interpretaciones. Cada palabra que oímos, cada gesto que presenciamos, se graba sin filtro. Hasta los 7 años, grabamos literalmente la base de datos que guiará nuestra vida adulta. Es como si descargáramos software sin leer las condiciones de uso, y en esencia, pasamos el resto de nuestras vidas cumpliendo este contrato invisible. Esta constatación me conmovió profundamente. Yo, que me creía libre pensador, comprendí que muchas de mis decisiones eran meros reflejos condicionados. Era mi subconsciente el que manejaba los hilos, decidiendo incluso antes de que mi mente consciente tuviera tiempo de darse cuenta. Y en este escenario, el sufrimiento se vuelve predecible. Es solo un efecto secundario de un programa que sigue funcionando sin oposición. Lo más perturbador fue darme cuenta de que este poder invisible no es malo. Fue creado para protegernos, basándose en las interpretaciones que hicimos cuando éramos vulnerables. Pero al mismo tiempo, no distingue entre el pasado y el presente. Repite viejas respuestas como si siempre fueran la solución. Esto explica por qué reaccionamos de forma exagerada ante situaciones triviales. Es el subconsciente reviviendo batallas que ya terminaron. Comprendí entonces que la verdadera libertad mental no proviene de crear nuevos pensamientos en la mente consciente, sino de reprogramar lo que se esconde en las capas más profundas de la mente. Y este proceso, al contrario de lo que parece, puede comenzar en un instante, cuando ves claramente el poder que te controlaba desde el principio. Pero esta visión por sí sola no es suficiente. Se necesita algo más para romper el ciclo. Fue un día cualquiera, sin ningún acontecimiento extraordinario, que noté que algo extraordinario sucedía en mí. Una situación que en el pasado me habría sumido en horas de angustia, simplemente no tuvo ningún efecto. No fue porque estuviera distraída o aturdida. Fue porque, de alguna manera, vi la escena desde una perspectiva diferente. Fue como ver una película que antes me hacía llorar, pero esta vez sabiendo que era solo un guión. La diferencia no estaba en la situación, sino en el significado que le daba. Comprendí que el sufrimiento no lo causa lo que sucede, sino la narrativa interna que le pegamos. Cuando esa narrativa pierde credibilidad, el sufrimiento pierde fuerza. Simplemente no tiene a dónde aferrarse. Y en ese momento sentí una libertad que no dependía de cambiar nada a mi alrededor. Fue casi como si mi cuerpo lo entendiera incluso antes de que lo pensara.
Mi corazón latía con calma, mi respiración fluía y no había esa tensión habitual en mis hombros. Era como si mi sistema nervioso hubiera recibido un mensaje silencioso. Está bien, esto no es una amenaza. Este mensaje, curiosamente, fue lo que desarmó el detonante del sufrimiento. La ciencia que estudié me ayudó a comprender lo sucedido. Mi cuerpo había estado en un estado de lucha o huida durante años, interpretando las pequeñas frustraciones como amenazas de vida o muerte. Pero al cambiar mi percepción, cambié las sustancias químicas que liberaba mi cuerpo. Menos cortisol, más oxitocina. Menos contracción, más expansión. Este cambio químico es la traducción biológica de lo que llamamos paz. Pero lo más poderoso fue darme cuenta de que esta transformación no requería un esfuerzo titánico, no requería un largo viaje ni años de terapia. A veces es un instante, un momento de claridad en el que la mente deja de creer en la vieja historia. Y cuando eso sucede, el sufrimiento se desmorona. Pero como descubrí más tarde, hay una manera de transformar este estado de un accidente poco común en un hábito. Todo empezó cuando me di cuenta de que mi vida seguía un patrón predecible, casi como si estuviera atrapada en un guión invisible. Las mismas situaciones se repetían una y otra vez, con personajes diferentes, pero con la misma trama. Era frustrante porque por mucho que intentara actuar de forma diferente, terminaba con el mismo final. Fue entonces cuando me di cuenta de que no necesitaba cambiar mis acciones primero, necesitaba cambiar el guión que las guiaba. Reescribir este guión no solo fue un ejercicio mental, fue un proceso biológico. El cerebro, como sabemos, no distingue entre una experiencia real y una vivida intensamente en la imaginación. Así que comencé a crear mentalmente nuevas escenas para mi vida, sintiéndolas como si ya fueran reales. No era solo pensamiento positivo, era vivir dentro de mí una realidad alternativa hasta que mi cuerpo lo creyó. Al principio me sentí extraño. Una parte de mí me decía que me estaba engañando, pero con el tiempo noté cambios sutiles. Las pequeñas decisiones empezaron a sentirse diferentes. Reaccioné con más calma, viendo posibilidades donde antes solo había amenazas. Y como un efecto dominó, el mundo exterior empezó a reflejar esta nueva postura interna. Fue como si hubiera cambiado el género de la película, de un drama constante a una narrativa de descubrimiento y expansión. Uno de los secretos que aprendí en este proceso es que no basta con desear una vida diferente, es necesario renovar la identidad. Dejé de repetirme, quiero ser feliz, y comencé a sentir, soy feliz. Este simple cambio transformó la energía con la que interactuaba con el mundo. Y esta energía no es misticismo, es química, fisiología y biología, aplicando lo que la física cuántica lleva décadas señalando. Cuando me di cuenta de que no solo vivía nuevas historias, sino que las creaba conscientemente, y eso es adictivo en el mejor sentido, porque una vez que experimentas la sensación de ser el autor y no solo el personaje, ya no puedes aceptar un guión que no elegiste. Pero para mantener este poder activo, descubrí que hay un ajuste que cambia por completo cómo te responde la realidad. Fue mientras estudiaba epigenética que me di cuenta de algo fascinante. El cuerpo no solo almacena recuerdos emocionales, sino que también registra cómo reaccionamos ante ellos. Esto significa que cada vez que experimentamos un momento doloroso, el cuerpo crea un atajo para evitar ese dolor en el futuro. El problema es que este atajo a menudo nos limita más que nos protege. Pero si se comprende, puede reprogramarse para convertirse en un puente de aprendizaje. Descubrí este truco en un momento de crisis. Una situación que en el pasado me habría dejado paralizada, esta vez despertó una reacción diferente, la curiosidad. En lugar de preguntarme, ¿por qué me pasa esto?, me pregunté, ¿qué intenta mostrarme esto? Fue como encender un interruptor. El dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Era casi como un maestro paciente, esperando a que aprendiera la lección para que pudiera seguir adelante. Biológicamente, este cambio es simple pero poderoso. Cuando interpretamos el dolor como una amenaza,
Activamos el eje del estrés, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina. Pero cuando vemos el dolor como una oportunidad de crecimiento, activamos otras áreas del cerebro relacionadas con la creatividad y la resolución de problemas. El cuerpo responde con más dopamina y serotonina, lo que nos ayuda a pensar con mayor claridad. Este cambio de perspectiva no borra el dolor, pero redefine su función. Empecé a darme cuenta de que cada momento difícil traía consigo un paquete de información que solo podía abrir si permanecía presente. Huir del dolor era como rechazar un regalo mal envuelto. Aceptarlo y abrirlo me permitió encontrar algo valioso, incluso si venía rodeado de incomodidad. Y poco a poco me di cuenta de que mi relación con el sufrimiento había cambiado radicalmente. Dejó de ser un enemigo al que vencer y se convirtió en un aliado silencioso, que solo aparecía para advertirme de que algo en mi interior pedía renovación, y este cambio fue lo que me preparó para acceder a un estado de transformación mucho más rápido y profundo. Siempre me ha intrigado que unos instantes parezcan capaces de cambiarte la vida por completo. No es un proceso largo, no requiere años de práctica. A veces es una sensación que recorre tu cuerpo en segundos y lo cambia todo. Fue estudiando la interacción entre mente y cuerpo que comprendí. Lo que cambia nuestra realidad tan rápidamente es la frecuencia con la que vibramos. Y no, esto no es solo poesía espiritual, es física aplicada a la biología. El corazón, por ejemplo, no es solo una bomba que impulsa la sangre. También es un transmisor de señales electromagnéticas que influyen en cada célula del cuerpo e interactúan con el entorno que nos rodea. Cuando nos encontramos en estados de gratitud, amor o plena presencia, la coherencia entre el corazón y el cerebro se ajusta, creando una frecuencia que literalmente cambia nuestra química interna. Es en este estado que las decisiones, las percepciones e incluso los eventos externos parecen alinearse, casi por arte de magia. Experimenté esto intensamente durante un momento de meditación profunda. No pasaba nada afuera, pero dentro de mí era como si todo encajara. Una sensación de claridad me invadió y la preocupación que me había estado atormentando minutos antes simplemente desapareció. No porque la situación se resolviera, sino porque mi frecuencia cambió. Y cuando eso sucede, la realidad responde de manera diferente. Lo más fascinante es que este cambio no requiere un retiro espiritual ni semanas de aislamiento. Puede ocurrir en la fila del supermercado, en medio del tráfico o lavando los platos. Es una decisión consciente de entrar en un estado de coherencia interna. A veces basta con un minuto de respiración profunda y una intención clara para reorganizar todo tu sistema. Y cuando aprendes a acceder deliberadamente a esta frecuencia, te das cuenta de que la vida deja de ser una sucesión de reacciones automáticas. Empiezas a liderar, no a ser liderado. Y esta habilidad, aplicada con constancia, allana el camino para una comprensión aún más radical de quién eres realmente y para qué estás aquí. Hubo un momento en que todas las piezas parecían dispersas. Los descubrimientos científicos, las experiencias personales, las crisis, los destellos de conciencia. Pero en un instante de absoluta presencia, todo conectó. No fue una comprensión intelectual, fue algo que sentí por todo el cuerpo. Como si, de repente, toda mi vida hubiera sido un ensayo para ese preciso momento de claridad. El punto de inflexión no vino de afuera. No fue una conversación inspiradora ni un acontecimiento trascendental. Fue darme cuenta de que todo lo que buscaba ya estaba aquí, ahora, esperando ser reconocido. No necesitaba convertirme en nada ni lograr nada para sentir paz. Solo necesitaba dejar de creerme la historia de que algo me faltaba. Esta comprensión disolvió años de ansiedad y búsqueda incesante. Y lo más sorprendente fue que, cuando dejé de buscar respuestas, estas empezaron a surgir de forma natural. Personas, oportunidades y soluciones empezaron a aparecer casi al unísono, como si esperaran el momento oportuno para revelarse. Biológicamente, esto tenía sentido. Al salir de un estado de alerta constante, mi cuerpo entró en un modo de reparación y creatividad.
Mi cerebro, liberado del ruido de la preocupación, comenzó a acceder a conexiones previamente bloqueadas por el estrés. Esta claridad no era un premio lejano, era el estado natural de la mente cuando no está agobiada por viejos programas. Y fue entonces que comprendí. El sufrimiento que había pasado años intentando eliminar no era mi enemigo, era mi guía, señalándome cada punto donde mi percepción necesitaba actualizarse. Y cuando recibí el mensaje, simplemente dejó de ser necesario. Fue el fin de un ciclo y el comienzo de una forma de ser completamente nueva. Si hay una frase que resume todo lo que he vivido y aprendido, es esta. El sufrimiento no es el enemigo, es solo el mensajero. Cuando entiendes el mensaje, se despide. Así comprendí que cada dolor, cada crisis y cada obstáculo eran solo invitaciones a actualizar mi percepción de la vida. Y al aceptar esta invitación, encontré una libertad que no depende de nada externo. Hoy, cada momento de incomodidad es solo una señal de que algo dentro de mí está listo para cambiar. Y cuando ese cambio ocurre, todo a mi alrededor cambia con él. No es magia, es conciencia aplicada. Es cuerpo, mente y corazón trabajando en la misma frecuencia. Lo que antes parecía una carga interminable, ahora es solo un punto de referencia. Y con cada nuevo paso, la vida se vuelve más ligera, más clara, más mía. Porque al final, no se trata de escapar del sufrimiento, sino de convertirlo en tu mejor aliado. Esta es la clave que lo cambia todo.